Todo eso hemos visto acerca de los ángeles santos de Dios. Y ya comenzamos específicamente la semana pasada a entrar más en materia en relación a la actividad de los ángeles, partiendo por supuesto con el pasaje de Hebreos 1, 13 y 14, que nos recordaba que son espíritus ministradores al servicio del pueblo de Dios a lo largo de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ellos cumplen distintas funciones, labores, tareas que Dios les entrega, ¿no es cierto? Y lo vimos a lo largo de una descripción del Antiguo Testamento. No son todas las apariciones, por así decir, pero son las por lo menos más relevantes, y haciendo un barrido prácticamente por todo el Antiguo Testamento, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día es la segunda parte de su operación en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento comenzamos la semana pasada a ver inicialmente lo que tenía que ver en relación a nuestro Señor Jesucristo, vale decir, a la segunda persona de la Trinidad encarnada como un ser humano en todo su descripción, sin pecado, y se produce el concepto de la deidad, 100% Dios, 100% ser humano. Y vemos que los ángeles se relacionaron con nuestro Señor Jesucristo desde la anunciación de Juan el Bautista, ¿no es cierto?, que fue su antecesor o quien lo introduce, por así decir, al ministerio público. Vemos que el ángel opera en la anunciación de María, también anuncian estos ángeles el nacimiento de Jesús a los pastores. Vemos el Señor Jesucristo siendo servido por estos ángeles al final del proceso de 40 días en los cuales Él estaba ayunando y en oración, antes de entrar al ministerio público propiamente tal. Vemos cómo también aparece un ángel del Señor que consuela a nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, y eso es importante recordarlo porque efectivamente Él, si se recuerdan, al finalizar la cena le dice a sus apóstoles: yo estoy triste hasta la muerte, y le ruega a sus apóstoles que le acompañen en oración. Y bueno, ustedes recordamos en la Escritura nos dice que ellos se durmieron. Entonces es un momento de suma agonía para el Señor Jesucristo, y un ángel del Señor le consuela, ¿ya? Y por supuesto todo lo que dice relación con los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que hacen alusión a estos ángeles que también son los primeros en anunciar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Ahora vamos a ver en relación con la iglesia, Nosotros, cuando hablamos de la historia de la iglesia, si es que se recuerdan, ese estudio que hicimos ya hace un par de años, o no me recuerdo si 1 o 2 años atrás, vimos que la iglesia, nosotros tenemos una división principalmente en lo que son los inicios de la iglesia, y consideramos la iglesia apostólica, ¿no es cierto?, desde Pentecostés hasta la muerte de Juan el apóstol, ¿ya? Eso más o menos abarca un periodo de 70 a 75 años, y de ahí comienza un periodo histórico que se denomina la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque en algunos textos se puede encontrar la iglesia primitiva, y dentro de la iglesia primitiva incluye la iglesia de los apóstoles. Pero es importante hacer esa separación porque todos los eventos, como en este caso, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con los ángeles propiamente tal, se desarrollan en el periodo de tiempo en que los apóstoles están en operación, por así decir, y finalizan cuando el último apóstol muere. No hay registros de encuentros con ángeles de ahí en adelante en la historia de la iglesia primitiva, que son que fueron principalmente hermanos que fueron discípulos de Juan, del apóstol, ¿ya? Lo que no significa que los ángeles no están activos. Lo que significa es que las materializaciones de estos ángeles tienen relación directa con propósitos específicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como garantes del mensaje,
y principalmente para poner, como dice la misma palabra, el sello de Dios de sobrenatural, como dice el Señor, ¿no es cierto?, que todas las señales son para certificar la palabra. Pero una vez que la palabra está terminada, ¿no es cierto?, no necesitamos una certificación de esas características. ¿Ya? Vuelvo a insistir, no significa que los ángeles no estén operando y cumpliendo las misiones que Dios les entregará en relación a la iglesia el día de hoy, pero el concepto de la materialización no es algo que está dentro de lo que es el plan de Dios. ¿Ya? Bien, vamos a ir primero al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 10 y 11. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Aló? ¿Suena? ¿Sí? No, no se escucha. ¿Sí? Y estando ellos... ¿Se escucha bien? ¿Sí? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Entonces vemos el primer encuentro post resurrección de Jesús es en la ascensión, ¿no es cierto? Vemos cómo ellos son ahora testigos de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y además ellos certifican que Jesús va a regresar. Este mismo Jesús, así como vieron que se fue, así también va a regresar. ¿Ya? Segundo, comenzamos a ver que todos estos elementos, posteriormente viene el evento de Hechos 2, que es el nacimiento oficial de la iglesia con la venida del Espíritu Santo, y una vez que el Espíritu Santo ya viene y comienza su ministerio, por así decir, los apóstoles adquieren una valentía, una dinámica inédita, y todo eso le hace que efectivamente las autoridades permanentemente los estén hostigando y en algunos casos como este, tomando prisioneros. Pero vemos también la intervención del ángel o de un ángel de Dios que propicia la liberación de estos dos apóstoles, Pedro y Juan. Ellos estaban predicando, los toman presos y los meten en la cárcel. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces el ángel los libera para que sigan predicando. Está haciendo una cosa sobrenatural, los está liberando, pero ¿para qué? Para que sigan predicando. Ahora, estos dos pasajes que vamos a ver a continuación, en la cual está la intervención directa de ángeles, tienen varias aristas. Una de ellas es poder romper el paradigma del judío propiamente tal, y aquí entramos a un aspecto cultural, que de alguna manera en los inicios de la iglesia se asimiló que el evangelio era solamente para los judíos, ¿ya? Era solamente para los judíos. Entonces Dios, por medio de ángeles, comienza a darle indicaciones a los apóstoles, a Felipe y a Pedro, en este caso, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que vayan a lugares donde, recuerdan ustedes Pedro y Cornelio. Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, lo primero que dice, ¿se acuerdan? Dice: ustedes saben que para un judío es abominación entrar a la casa de un gentil, ¿no es cierto? Y después que ve que el Espíritu Santo viene sobre ellos también, entonces la declaración de Pedro es: ahora sí, también me doy cuenta, ¿qué cosa? Me doy cuenta que el Evangelio también es para los gentiles. Entonces, por medio de estas instancias, donde media la figura de un ángel en el mensaje y en la indicación, Dios estaba
rompiendo el paradigma, rompiendo una concepción cultural inmensamente fuerte en el judío de aquella época y hasta el día de hoy en muchos casos, de esta instancia de abrir el Evangelio a los gentiles. Hechos 8:26. Felipe estaba teniendo un ministerio, por así decir, de predicación del Evangelio, se estaba convirtiendo gente, pero de repente Dios usa un ángel y lo va a llevar a un escenario que para él no era cómodo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ya, sabemos que se encuentra con un funcionario etíope, ¿no es cierto? Se sube a su carruaje y le logra transmitir el Evangelio. El etíope iba leyendo el libro de Isaías, Felipe se lo explica, le explica el pasaje y lo lleva a los pies del Señor e incluso lo bautiza. ¿Ya? Entonces vemos un proceso que tiene que ver principalmente con que los judíos pudieran entender la dimensión del Evangelio que iba no solo a ellos, sino que también a los gentiles. En Hechos capítulo 10, versículo 3 al 8. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Ahora hay que saltar al 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ya, ahora el 11:13. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ya, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Sin duda alguna, aquí hay varias cosas que convergen en relación a esta intervención de ángeles. Lo primero que nosotros tenemos que observar es el detalle del mensaje, ¿ya? Y esto, hermanos, quiero hacer un paréntesis, lo uso como plataforma para que nosotros hoy, como hijos de Dios, como cristianos, usemos bien nuestro lenguaje, ¿ya? Tengamos cuidado con nuestro lenguaje, porque nosotros tendemos a decir, Dios me dijo que te dijera, Dios me mostró, ¿ya? Nosotros no podemos ponerle un timbre a eso de que es 100% así, ¿ya? Me quiero explicar, no que Dios no nos muestre, pero cuando hablamos de que Dios les hablaba audiblemente a los profetas en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de que Dios se comunicaba, o comunicaba, mejor dicho, sus órdenes, sus misiones, en este caso a los apóstoles, era muy específico. Mira, Cornelio, te he escuchado, anda y manda a buscar un tal Pedro que está en Jope, le da la dirección, está en la casa de un Simón curtidor, ahí en la casa en la playa, ¿ya? Y a Pedro en la azotea a su momento le dice: Pedro, te van a venir a buscar un par de hombres y anda con ellos. Cuando Dios operaba
por medio de ángeles o audiblemente, operaba y opera a lo largo de toda la Escritura así. Felipe, deja lo que estás diciendo, anda a esta ruta, párate aquí, hazle dedo a esta carreta, súbete a eso. Cuando nosotros hoy día le decimos a alguien, ¿sabes qué? Dios me dijo que tenía que hablar contigo porque algo te pasa. ¿Qué es eso? Sí, en realidad estoy estítico. No sé, no estoy hablando de intención, por favor, no estoy hablando de intención, no estoy hablando de preocupación. ¿Ya? Quiero darle algunos ejemplos reales de la vida real de uno como pastor. En alguna oportunidad, un vidente, que ya no está acá, por supuesto, yo iba a hacer un viaje, una cuestión deportiva, me van a andar en bicicleta. Y este personaje viene, ¿no es cierto?, y me dice que Dios le dijo así, que por favor no fuera porque yo iba a morir en ese viaje. Y no solo de ida, o sea, de ida iba a estar bien, en la vuelta me iba a matar. Y que no fuera. Bueno, aquí estoy. Entonces, cuando lo encaro para que reconozca su error, se enojó y se fue, pum. O sea, es un beneficio. Pero así jugamos, ¿me entiendes? Uno puede decir, tengo un presentimiento, esto tengo que sentir. ¿Sabes qué? Te he visto medio decaído, pucha, y empecé a orar por ti y me gustaría, tengo esto en mi corazón. No, mira, en realidad no es nada, es que en realidad he estado con algunos problemas, una cosa así. ¿Ya? Entonces, esto es como el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue pillo como debiéramos ser nosotros de inquirisor. No vengan a decirme cuestión aquí, cuéntenme el sueño. ¿Cierto? Y Dios, cuando usa a Daniel, Daniel le cuenta el sueño. Así es Dios cuando se quiere comunicar audiblemente o por medio de un ángel, pesca esto, anda a la casa de él. Nosotros hoy día, el Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos que discernir las cosas y saber que los ángeles siguen operando, ¿no es cierto? Pero nosotros hoy día tenemos que tener algo que espiritualmente se llama discernimiento para las cosas. Y tener un corazón, por supuesto, orar los unos por los otros, saber, tener una comunicación, pero no empezar a jugar a las adivinanzas, ¿ya? O peor aún, querer enterarme de cosas tuyas por medio de supuestas visiones, ¿ya? No sé, es típica esa de que llega una joven a la iglesia y uno de los jóvenes le gusta a la joven y se levanta, va y le dice, ¿sabes qué? Que el Señor me mostró que tú ibas a ser mi esposa. ¿Ya? Y la niña le dice, bueno, ¿y el Señor no te mostró que ya estoy casada? Entonces, cosa tontera de ese tipo que se han visto muertos cargando adobe. Entonces, tener cuidado con el vocabulario. Eso no le quita espiritualidad, eso nos hace responsables. Porque así es como cae la gente. El Señor me está diciendo en este momento, hay 100 personas, que aquí hay alguien que está con problemas económicos. O un ángel del Señor me está en este momento hablando y me dice que alguien tiene problemas. Y toda esa basura que existe, que nos hace manipulables, nosotros tenemos que evitarla. Nosotros tenemos que saber que cuando Dios quiso comunicarse de maneras concretas, lo hizo. Audiblemente o por medio de, en este caso, un ángel. No cabía duda. José toma por mujer a María porque efectivamente lo que te dijo es verdad. ¿Ya? José, toma a tu hijo. ¿Para dónde voy? Ahí ve tú. No, toma a tu hijo, llévatelo a Egipto. Tráelo de vuelta. ¿Ya? Acostumbrémonos a eso. Acostumbrémonos a eso. Entonces, Cornelio hace ir a Pedro y vemos que el ángel de Dios, el ángel enviado por Dios, por nuestro Señor, ¿qué es lo que hace? Efectivamente empieza a romper ese paradigma de cultura y religioso de los judíos que en un principio solamente, y ellos pensaban que el evangelio era solamente para los judíos. Por eso también cuando empiezan a llegar los gentiles al evangelio, los judaizantes
que eran cristianos, pretendían imponerle los rituales judaicos como norma de ser o para ser cristiano. ¿Ya? Ahora, segundo encarcelamiento de Pedro, o que registra por lo menos el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 7 al 11, la liberación de Pedro. En este caso, Pedro ya no es encarcelado por autoridades religiosas, sino que es encarcelado por Herodes. Y al ser encarcelado por Herodes, entonces la guardia que lo vigila es una guardia romana y por supuesto las medidas de seguridad son mayores. Se sabe que los presos en general que estaban bajo el sistema carcelario romano normalmente estaban encadenados a 1 o 2 soldados, dependiendo de la, digamos, ferocidad o peligrosidad del reo. Por lo menos entonces había uno encadenado a Pedro. ¿Ya? Hechos 12, 7 al 11. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ya. Entonces vemos la intervención del ángel liberando a Pedro para continuar el ministerio. ¿Ya? Para continuar el ministerio, y Pedro terminó su ministerio y murió como un mártir exactamente en el tiempo, el día y la hora que Dios había dispuesto que así fuera. ¿Ya? Encuentro con Pablo. Esta escena también es bien importante porque nos va a hablar justamente de esa certeza con que los apóstoles hablaron, ¿no es cierto?, cuando recibieron alguna instrucción, en este caso de un ángel. Vemos que Pablo tiene que comparecer delante de César y él realiza un viaje, o va a comenzar un viaje. Él recomienda no hacerlo, no le hicieron caso y se ve la embarcación envuelta en una tempestad terrible. Pasaron varios días, no veían el sol y tomaron varias medidas marítimas, por así decirlo, de navegación, que todas ellas fracasaron, y llega un punto en los cuales finalmente se entregan. ¿Ya? Y en ese momento, ¿no es cierto?, es que ya no estaban comiendo, es decir, estaban completamente entregados. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Perdón, Dios. hija, 2 versículos antes. Desde el 21. Eso. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Ya, fíjense, Pablo se calcula que entre la tripulación y los pasajeros en ese barco irían unas 200 personas. ¿Ya? Y el ángel de Dios, o un ángel de Dios, se le aparece a Pablo y le dice, Pablo, tú tienes que comparecer, así que vas a llegar a Roma. Y además, por causa tuya, Dios te ha concedido que todos sobrevivan. Se va a perder nada más que la nave. Y Pablo entonces va y lo dice con certeza. Si hubiese muerto uno solo de los 200, entonces eso habría significado que efectivamente Pablo mintió, o lo que se le apareció no era un ángel.
¿Ya? Entonces, en relación con la iglesia, los vemos a los ángeles dando instrucciones específicas, apoyando el ministerio, liberando, llevando adelante todo el apoyo para la formación de la iglesia. ¿Ya? Los apóstoles, cuando están en todo este proceso, ellos ni siquiera saben que con su vida están escribiendo el Nuevo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento estaba oculto en el Antiguo Testamento y se revela ese Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. Nada nuevo hay bajo el sol. Pero ellos están viviendo el Evangelio, pero a la vez están formando con el registro de su vida lo que sería o lo que llamamos hoy el Nuevo Testamento. Ya. 1 Corintios 11, 3 al 12. Esto es bien importante de entender, por eso es un pasaje largo, pero fíjense que los ángeles tienen un ministerio especial también hacia las mujeres en, el contexto es la iglesia, ¿ya? ¿Para qué? Para que mantengan su posición, ¿ya? Su posición. No le gustará a las señoras pastoras, pero por eso es que es importante esto. Dios estableció un orden. Dios estableció un orden, ¿ya? Y ese orden implica que el varón, y ahí da los argumentos, es quien debe enseñar, ¿no es cierto?, y ejercer el oficio de pastor. Ahora, no todos los varones son pastores, ¿ya? Y ahí deja en claro que la mujer tiene un ministerio de enseñanza en la Biblia, pero está sujeta a, ¿ya? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. En ese ordenamiento viene, ¿ya? Y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Acá encontramos nosotros una cosa cultural inserta en una doctrina. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Ya, fíjense que habla de esa equiparidad, pero da un ordenamiento. Y dice que ellas tienen una señal de autoridad, de sujeción, y ese por causa, ¿no es cierto?, que se traduce por causa, es supervisado por los ángeles. Los ángeles supervisan el ordenamiento, ¿ya?, en una iglesia. En una iglesia siempre existe, dice, esa supervisión. ¿Cómo la hacen? Nadie lo sabe, por supuesto, cómo es. Pero debe ser ese ordenamiento así, ¿ya? Ese ordenamiento así. Entonces, es importante ver cómo ellos intervienen, ¿no es cierto?, en situaciones puntuales que podemos ver acá, donde se materializan, pero también tienen funciones que tienen que ver con un ordenamiento dentro de la estructura de la iglesia. Ahora, este tema de cubrir y no cubrir tiene que ver con un concepto cultural, pero que hablaba de sujeción, dice el varón sujeto a Cristo, la mujer sujeta al varón, Cristo sujeto a Dios, ¿no es cierto? Y dice, bueno, si no se va a cubrir, entonces que se corte el pelo, que sea como un varón, ¿ya? Por lo tanto, si la cultura era así, ¿tendría Cristo la chasca hasta acá? ¿Como lo dibujan y lo pintan? No. Ese es un modelo medieval. Todo nuestro modelo en la mente, que no es así, de Cristo y de chascón y toda esta cosa, viene de la Edad Media. Jesús, si respetaba la cultura, que la respetaba,
Debe haber tenido el pelo corto. Ahora, no corte militar, no, pero era más corto que largo. ¿Ya? Más corto que largo. Entonces vemos que en realidad nos enseñan esas cosas. ¿Por qué? Porque dice en otro pasaje que la gloria de la mujer era su pelito, su pelo largo, ¿no es cierto? Entonces nos dice que no se lo corte nunca, sino que lo mantuviera largo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que hay un orden. Que hay un orden. Y los ángeles supervisan parte de ese orden. ¿Ya? Mateo no tiene que ver con una cosa espiritual, tiene que ver con una cosa cultural. Nadie más es espiritual por tener el pelo más corto o más largo. Pero el cristiano debe, ¿qué cosa? Recuerden ustedes, siempre hacer las cosas en orden y decencia. ¿Qué es decencia en este tiempo? Que es distinto de moda y otras cosas así. ¿Ya? Decencia significa que no hay nada en la apariencia que provoque un impacto ni negativo ni positivo. Es más bien neutro. Es como de la media, no hay nada. Dice Jesús, según lo que dice el mismo libro de Isaías, no tenía nada especial o particular que le distinguiera físicamente de cualquier otro hombre de su época. ¿Ya? Entonces, culturalmente, ellos usaban el pelo corto o más corto de lo que había, igual que la barba. La barba era una señal de autoridad todavía en el Medio Oriente. ¿Ya? Ahora, también por una cosa de raza, tienden a tener una barba completamente cerrada y eso. Pero eso no significa que quien no tiene una barba de esas características no sea espiritual y nada por el estilo. O sea, si de hecho Jesús hubiese venido en este tiempo y lo hubiesen querido retratar, habría salido con un cortecito tipo barbería, ¿no es cierto? Su copetito. Pero como lo pintaron en la Edad Media, empezaron a hacer todas esas pinturas, el modelo era ese. El modelo era ese. ¿Ya? Ahora, vigilan también la integridad doctrinal de los pastores. Dice que, de alguna manera, vigilan la integridad doctrinal de los pastores. ¿Ya? O por lo menos son testigos. Y si son testigos, obrarán en algún momento, ya sea para aprobar o para rechazar. 1 Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Delante del Señor Jesucristo, te encarezco. Todo ese proceso, si uno lee el capítulo completo, se va a dar cuenta que son instrucciones que está dando Pablo a un pastor joven llamado Timoteo, y entre esas cosas dice que también los ángeles son testigos de el ministerio que él está llevando, de las cosas que está haciendo, de las cosas que está diciendo. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Esto también es importante porque así como ellos han participado activamente en el proceso de ambos testamentos, ellos, al no ser omniscientes, por cierto, también tienen un anhelo de saber cómo es que se va a ir desplegando este plan de Dios, a lo largo de toda la Biblia. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Eso eran los profetas, ¿no es cierto? Ellos trataban de inquirir con la luz que tenían al momento de escribir en el Antiguo Testamento, ¿ya? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿No es cierto? Los ángeles anhelaban mirar eso, o anhelan saber cómo es que se va a resolver finalmente todo ello. Ellos no son omniscientes, ¿ya? Ahora, ciertamente acompañarán a Cristo también en su segunda venida. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese pagará lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, porque tiene que ver con la retribución a los incrédulos.
Y el último versículo, Mateo 24, 29 al 31, al final de la tribulación de ese periodo de 7 años, ¿no es cierto?, los ángeles recogerán a todos los hijos de Dios de aquel entonces, tiempo futuro todavía para nosotros. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ya, ¿cómo lo juntará? Tampoco lo sabemos. Pero él, antes de que termine la tribulación, que va a ser espantosa, la segunda parte sobre todo, él va a juntar a sus escogidos. ¿Ya? Entonces, en resumen, esto es lo que hemos visto el día de hoy. Vimos en relación la semana pasada. Esta semana hemos visto con relación a la iglesia, cómo es que los ángeles santos de Dios se relacionaron con la iglesia en cuanto a la iglesia apostólica. ¿Ya? La próxima semana vamos a ver los ángeles santos en relación con los incrédulos. ¿Ya? En relación con los incrédulos. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo orar? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este estudio. Gracias porque podemos conocer más de tu palabra, Señor. Gracias porque te has revelado, Señor, a nosotros, a nuestras vidas. Nos has salvado, Padre. Y nos permite, Señor, conocer tu palabra. Que las cosas que fueron ocultas por siglos, Señor, han llegado, Señor, al conocimiento de nosotros, Padre. Es algo tan tremendo y algo que tenemos que tomar con una responsabilidad, Señor, de que somos administradores, Señor, de tu palabra y de estos misterios. Gracias, Padre Santo, por este día, por este estudio, Señor, y te pedimos una bendición especial, Señor, para quienes nos ven por internet, Señor, y que esto sea de bendición también para ellos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Gracias, Señor. Amén.